Liderazgo para la innovación, basado en autores de reconocimiento global. Como hemos estado conversando a lo largo de todo este proceso en donde hemos ido desde el conocimiento y la innovación, las 5 inteligencias, la inteligencia física, mental, emocional, espiritual o de la ética, la prosperidad con valores y finalmente el desarrollo de las competencias para lograr la prosperidad con valores. Y en ese sentido, avanzamos sobre los 3 primeros hábitos o competencias: ser proactivo, ser visionario, ser planificado, que tienen que ver con la inteligencia intrapersonal, o sea, al interior del ser humano. Después avanzamos con saber ganar, ganar, saber escuchar, saber sinergizar o la sinergia y la innovación, y desde luego que estamos hablando de la inteligencia intrapersonal y después de la inteligencia interpersonal con las demás personas. Bien, hemos abarcado todos estos temas después obviamente de haber trabajado las bases fundamentales, que son los principios de la honestidad, de la reciprocidad, de la responsabilidad, los principios fundamentales que finalmente son las bases del líder, lo que permite que el líder tome decisiones rápidas, ágiles, inteligentes, coherentes, decisiones para la vida, decisiones maduras, coherentes, y evite de alguna forma tomar decisiones equivocadas. Con la inteligencia física, mental, emocional y de la ética, se fortalece el líder porque se llena de conocimiento para tener una mejor vida física, mental, emocional y ética. Esto le lleva a tomar buenas decisiones, a convertirse en ser un ser proactivo, en ser visionario, en ser planificado, y desde luego saber ganar, ganar, saber empatizar o saber escuchar y saber sinergizar, que es supremamente importante, muy potente. Ahora vamos a hablar del perfeccionamiento, de la realimentación, del feedback, de mantenerse bien, y entonces en ese sentido, digámoslo, volvemos sobre la inteligencia física, mental, emocional y la inteligencia espiritual, porque son estas las 4 inteligencias que van a permitir que aprendamos a saber vivir realmente. La inteligencia física, como ya vimos, define la resistencia del ser humano, la capacidad física de trabajo y diversión, alimentación, ejercicio, sueño reparador. La inteligencia mental define el conocimiento del ser humano, la capacidad para pensar, decidir, actuar y reprogramar. Aprender a aprender y a desaprender. La inteligencia emocional define la fortaleza interior del ser humano, capacidad interior para lidiar con la complejidad, el banco emocional, las relaciones con las demás personas, con mi familia, con mis amigos. Y la inteligencia espiritual, que es muy importante, que define el norte del ser humano, la ética y la conciencia, capacidad para amar, perdonar y trascender, coherencia con nuestra misión de vida. Recordemos entonces que estamos hablando de los mejores conocimientos, que desde luego estamos hablando de neurociencia, para entender muy bien cómo funciona nuestro organismo, cómo funcionamos desde la inteligencia física, desde la inteligencia mental, desde la inteligencia emocional, desde la inteligencia de la ética y desde la inteligencia de la prosperidad con valores. Y en este nivel de importancia, la inteligencia física es muy importante. Si nuestro cuerpo está bien alimentado, descansamos lo que debe ser, dormimos bien, hacemos deporte, nos alimentamos muy bien, lo llenamos de energía, bueno, va a ser un cuerpo que me va a dar a mí capacidad para estar trabajando, estudiando, divirtiéndome, disfrutando la vida y obviamente alcanzando entonces a sentirme, digamos, lo mejor desde lo físico. Y desde la inteligencia mental, entonces tener el conocimiento, el estudio, la capacidad, el equilibrio, entender qué debo hacer para que mi cerebro esté de alguna manera bien cuidado, ¿cierto? Con buenos pensamientos. Bueno, digamos lo que esto de la inteligencia mental, entonces, desde lo mental científico, pues está muy relacionado, digámoslo, con el cerebro y esta mente que de alguna manera es la que ordena al cerebro y al cuerpo cómo finalmente conducir la vida. Y la inteligencia emocional, desde luego, que es muy muy importante, nos mantiene equilibrados, nos mantiene muy contentos con nuestras relaciones, y nos permite tomar buenas decisiones. Y la inteligencia de la ética, la espiritual, que es una inteligencia maltratada,
es una inteligencia golpeada, es una inteligencia que finalmente, por un lado, la sociedad nos ha ido enseñando que finalmente es más importante ser vivo, ser ágil, lograr resultados ya, y eso nos ha hecho mucho daño en nuestra sociedad. Realmente lo que deberíamos de cultivar precisamente son los principios, porque son esos principios que me dan coherencia y que me llevan realmente al desarrollo y me llevan al éxito real y a la felicidad, con la honestidad, la fidelidad, la creación de amigos, la generación de confianza. Eso sí genera confianza, digámoslo. Y lo otro es que la inteligencia de la ética o la inteligencia espiritual es una inteligencia a la que le tenemos miedo. O sea, le tenemos miedo a aprender de la espiritualidad, le tenemos miedo a aprender de dónde viene el ser humano, de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos acá, por qué finalmente, qué pasará después, antes qué pasó, de dónde venimos y para dónde vamos. La inteligencia de la espiritualidad es absolutamente clave, fundamental, nos permite reconocernos como seres humanos, saber quiénes somos, saber la importancia que tiene, digámoslo, el contenido espiritual del ser humano, la diferencia que nos hace realmente diferentes con el resto de los animales sobre la tierra. Y todos estos elementos, digámoslo, se han convertido como en un mito y nos generan miedo. Entonces la inteligencia espiritual no la estudiamos. Entonces somos realmente muy ignorantes sobre el tema espiritual. ¿Por qué? Porque finalmente, vuelvo e insisto, algunas personas se encargan de meternos miedo y entonces no estudiamos. Cuando esto es científico, esto finalmente se puede estudiar desde la ciencia. Hay muchos autores, digámoslo, muy valiosos. Desde luego que hay que saberlos buscar. Pero bueno, digámoslo que esto, y además de eso, no tiene nada que ver con lo religioso. Usted puede seguir practicando su religión, la religión que quiera, sin ningún problema, pero está siendo cada vez más inteligente espiritualmente. Y la inteligencia para ser prósperos, pues obviamente conservando los valores, son básicamente la base del conocimiento. Entonces, ¿cómo realimentarnos? Es básicamente de lo que se trata en este momento. O sea, cómo mantenernos bien física, mental, emocional, espiritual y obviamente, digámoslo, en todos los sentidos, para la prosperidad. Generar confianza. Generar confianza en la sociedad de nuestros amigos, tener buenos amigos, buenos socios y finalmente lograr que haya esa confianza depositada porque finalmente somos personas inteligentes física, mental, emocional y espiritualmente. Y en ese sentido, aquí las flechitas lo que indican es qué tan importante es la inteligencia física, qué tan importante es la inteligencia mental, qué tan importante es la inteligencia emocional, qué tan importante es la inteligencia espiritual. Y lo que vemos es que la espiritual tiene un impacto muchísimo más grande que el resto. El ser humano que es inteligente espiritualmente es un ser humano que puede llegar a ser muy exitoso y muy feliz, precisamente porque con esta inteligencia espiritual se logra el equilibrio y no nos dejamos llevar de el fanatismo ni del sectarismo. Aprendemos a ser seres humanos, digámoslo, muy conscientes de lo que somos y el gran valor y el gran potencial que tiene cada ser humano para ser feliz. Bien, esto, digámoslo, es un poco de lo que se trata. Y recordemos entonces la inteligencia física, cómo nos lleva a estudiar que somos un cuerpo sistémico, es decir, que todo lo que en el sistema digestivo, todo lo que nos comemos nos va a afectar el resto de los sistemas, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el respiratorio, el sistema muscular y óseo. De manera que entender muy bien este enfoque sistémico del cuerpo nos lleva a cuidarnos más, a cuidar mejor la alimentación, es decir, hombre, ¿por qué no debo alimentarme mal? ¿Por qué no debo consumir bebidas energizantes? ¿Por qué no debo consumir alcohol? ¿Por qué no debo consumir cigarrillo? ¿Por qué? Porque me afecta el sistema nervioso, circulatorio, porque me afecta las inteligencias mental, emocional y igual incluso la espiritual. Bien, entonces se trata de cuidarnos en la salud. Desde luego aquí dejábamos unas recomendaciones, digámoslo, desde el tema de practicar el deporte, de no tomar demasiados energizantes como el tinto es un energizante natural y hasta ahí las cosas están bien. No exagerar, cuidarse de la sal, el azúcar, que es fundamental, de practicar si es posible
buscar la energía con la respiración, desde el sol, el Qigong, el Reiki, la meditación, el deporte, digámoslo, es una gran fuente de salud y cómo aprender a cuidarse y aprender a aprender quiénes somos y qué potencial tenemos y qué debilidades tenemos para cuidarnos, digámoslo, desde lo físico. Ahora en lo mental hablábamos del paradigma, de la forma como yo pienso y como veo el mundo, que es muy diferente a como lo ven todas las personas. Y entonces hablábamos del concepto de la distinción, que depende del conocimiento y la experiencia y que es única en cada ser humano. Es decir, mi distinción, mi posibilidad de distinción es muy diferente a la de cada una de las personas con las cuales compartimos. Y de ahí pasamos, obviamente, a mirar el tema de la mente y el cerebro. Y hacíamos unas grandes diferencias entre lo que es el cerebro, que es la máquina, que es un poco el cuerpo, y la mente, que está, entre otras cosas, fuera del cuerpo, que es la parte, digámoslo, que me permite pensar, que me permite ir al pasado, al presente, al futuro, que me permite dar órdenes al cerebro y que finalmente es esa gran potencia, el gran poder que tiene el ser humano, que es precisamente la mente, desde donde crea todo, desde donde hace, finalmente sueña y crea y hace las cosas. Y la inteligencia emocional, que parte del conocimiento del cerebro, desde luego, como un motor central de las emociones, acompañado de la mente, y de cómo básicamente esta inteligencia emocional me permite de alguna manera percibir las emociones, manejar las emociones, comprender las emociones y finalmente utilizar las emociones. Cuando hay inteligencia emocional, esa persona utiliza las emociones precisamente para comunicarse, para hacerse entender, para expresar, para impactar, y vemos personas que tienen una capacidad histriónica, es decir, de alguna manera de actuar o sobreactuar o elevar ese nivel de comunicación para expresar básicamente sus cosas, sus ideas, sus proyectos, sus pensamientos e influir en las demás personas sanamente, desde luego, pero utilizando las emociones y no dejando que las emociones lo utilicen a él. Y también, para cerrar, recordábamos el deporte, digámoslo, y las cosas agradables que debemos repetir, que son las cosas que nos traen felicidad y armonía. Igualmente, quererse, apreciarse, dejar ir los pensamientos y los sentimientos inadecuados, dejar ir el pasado que nos molesta y motivarnos con retos. Y el banco emocional, que es mantener unas buenas relaciones con nuestros padres, hermanos, familiares, primos, con nuestros amigos, con los profesores, con los compañeros, y eso es tan importante. Y finalmente la inteligencia espiritual. Esa inteligencia espiritual que está expresada desde el conocimiento de David Hawkins, donde hablamos de las personas que alcanzan la iluminación, la paz, la alegría, el amor, la razón, la aceptación, la voluntad, la neutralidad, y al menos llegar al nivel del coraje, que es la aspiración de nosotros todos, para finalmente lograr tener una persona práctica, que practica la proactividad y la generosidad y que es una persona equilibrada, que está lista para avanzar y para disfrutar y para ser feliz y no ser orgulloso ni estar poseído por la ira, ni el deseo, ni el temor, ni el sufrimiento, la apatía, la culpa y menos por la vergüenza. Y veíamos cómo de alguna manera cuando yo trabajo para mejorar mi nivel de conciencia, finalmente entonces estoy trabajando realmente para eliminar esto que finalmente debo erradicar de mi vida, que son los sentimientos de vergüenza o los sentimientos de venganza. Esto de la venganza es lo peor que puede haber en el ser humano, pensar en la venganza. Cuando pensamos en la venganza debemos tomar conciencia de qué tan lejos realmente estamos de las virtudes. Estamos en el extremo opuesto de la virtud. Estamos en el punto más bajo del ser humano, más ruin del ser humano, más despreciable del ser humano cuando estamos pensando en la venganza. Las culpas, eliminar esa culpa, el odio, después los resentimientos y empezar a eliminar y a quitar los resentimientos de nuestras vidas, el sufrimiento,
desde luego, los temores, los miedos, cero envidia. Eliminar ese exceso, digámoslo, de avaricia, lujuria, excesivos deseos, digámoslo, instintivos, como el sexo, en exceso, desde luego, un sexo que no sea sano. Entonces, esas cosas toca que eliminarlas. La ira, desde luego, el rencor, el remordimiento, y aprendo a perdonar. Y empiezo a vivir muchísimo mejor, vivo sin límites del orgullo, practico la humildad y avanzo, y de esa manera llego al coraje, en donde practico la proactividad, la generosidad, y empiezo a avanzar, en donde establezco negociaciones ganar-ganar, empatía. Después tengo clara la visión, la misión como ser humano, soy sinérgico, perdono y practico la compasión, y entonces llego a la aceptación y puedo llegar hasta la razón. Me guío por la razón, practico el amor y los principios. Soy una persona amorosa, digámoslo, en todo el sentido de la palabra y en el sentido de la existencia. Para poder llegar al amor o a la alegría, a la paz y a la iluminación, pues digámoslo que no muchas personas han llegado a esos niveles, pero pues obviamente que es un propósito de vida. De eso se trata la inteligencia espiritual, de poder ser mejor persona simplemente aplicando los principios. ¿Cuáles principios? El principio del amor, del perdón, el poder del amor, del perdón, de la compasión, de la lealtad, la fidelidad, la reciprocidad, la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, la equidad, la humildad, la sencillez, y practicarlos y trabajarlos para lograr un comportamiento ético. De eso se trata entonces, digámoslo, recorrer por la inteligencia física, emocional, para poder realmente tener una mejor conciencia, un poder mental importante, un comportamiento ético y generar confianza. Recordemos que la mente iluminada, que la mente es el factor, la potencia, el poder más importante que tiene el ser humano. Es la mente la que tenemos que cuidar, es la mente la que tenemos que alimentar con conocimiento para ser inteligente y para tener una vida inteligente. Entonces, el verdadero poder del ser humano está en la mente. Y de esta forma llegamos al taller, en donde lo que vamos a hacer es a revisar físicamente cómo estamos para establecer propósitos, programar actividades para mejorar mi cuerpo, corazón, mente y alma y lograr el equilibrio. Entonces, bien, los propósitos de deporte, de alimentación, y de cómo mantener, digámoslo, mi inteligencia física o mi físico o mi cuerpo de la mejor manera. Revisar finalmente el tema de la inteligencia mental. ¿Cómo estoy en términos de lectura, escritura, de programación mental, del cuidado de la mente? La alimento permanentemente, emocionalmente, el equilibrio emocional con mis seres queridos, actividades, acciones, banco emocional, que los hemos revisado. Aquí hay 3 propósitos al menos. Si queremos tener más de 3 propósitos, los podemos incluir. Y el tema social, la diversión, la recreación, las pausas activas, compartir almuerzos con compañeros, bueno, digámoslo, actividades sociales. Y el tema espiritual que acabamos de revisar, la reflexión, el agradecimiento, el amor, el perdón, la meditación, aprender de pronto una técnica de meditación, estudiar un poco de este tema. Y aquí pues vamos a tener posiblemente personas que nos van a decir eso de cuento de la inteligencia física, eso no, tomes este aguardiente, eso fume el cigarrillo, eso no pasa nada y tal. Mentalmente, no, usted ¿cómo se va a poner a estudiar eso? Emocionalmente, mental y emocionalmente estudiar el cerebro y tener, no, pues es que es nuestro cuerpo, nosotros tenemos que estudiarlo para saber cómo es que funciona. Y de esa manera tener poder, para de alguna manera poder al menos en nuestro propio cuerpo. Socialmente y espiritualmente sí que es importante estudiar. Entonces, jóvenes, la hoja de ruta está determinada. Si ustedes finalmente trabajaron a lo largo del proceso, entonces en este momento tienen ya un plan de proyecto de vida estructurado, en donde hemos revisado absolutamente todos los elementos, desde la inteligencia física, mental, emocional, espiritual y todo lo que tiene que ver con las competencias de la prosperidad que vimos, pasando por los 7 hábitos, los hábitos que tienen que ver con la inteligencia intrapersonal e interpersonal, ¿cierto? Para poder lograr, digámoslo, fortalecer las 4 inteligencias, no olvidar los principios y valores,
y poder ser proactivo, visionario, planificado, saber ganar, saber empatizar, saber escuchar al otro, saber sinergizar y finalmente lograr ese perfeccionamiento y esa realimentación permanente finalmente para poder tener mejor felicidad, más éxito, más felicidad, más tranquilidad, más armonía, más paz, equilibrio, para sentirse realmente feliz, realizado y poder generar confianza en la sociedad. Hasta aquí entonces lo que tiene que ver precisamente con estos 7 hábitos. Yo quería mostrarles que hay unos archivos que ustedes van a encontrar en Excel y en Word para poder avanzar con este conocimiento. Y estamos hablando entonces de estos archivos sencillos, donde va a encontrar usted el taller del autocontrol de la proactividad, de cómo ser visionario y entonces resolver el tema de la misión, la visión y la misión, de saber priorizar. Recuerden que tenemos el taller de saber priorizar, de establecer las prioridades, de saber ganar, de las metas de negociación ganar, de saber escuchar, entonces revisar, digámoslo, cómo saber escuchar a los padres, a los hermanos, a los familiares y saber sinergizar desde de lo familiar, con los compañeros, con los amigos y finalmente lo que acabamos de ver con la renovación permanente o el perfeccionamiento o el feedback permanente. Y de esta forma digamos lo que estamos terminando estos 7 hábitos junto con las 5 inteligencias.